¿Ya está? Sí, vamos a pausar. Ahora voy a decir, Ay, sí. ¿dónde está la fuentecita que compró el chofer en Plaza Central? Ah, eso. Sí, yo te la paso, yo te lo digo ahora. Bueno, buenas noches. Ante todo les habla la doctora Fiorella Barzola. Soy integrante eh, del Comité de Educación de Huaynacay, Perú. Les doy la bienvenida a los martes académicos de Huaynacay, Perú, para realizar los webinars mensuales que estamos organizando. Le damos la bienvenida y le agradecemos también por su tiempo a todos. Este mes de agosto, el invitado que tenemos esta noche es el doctor Luis Alfredo Cantor Alvarado. El doctor es médico especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad del Estado de México. Tiene una maestría en terapia familiar por el Instituto de la Familia IFAP, Ciudad de México, y tiene un diplomado en gestión directiva médica y administrativa por el Instituto Mexicano del Seguro Social y es médico adscrito a la consulta de la Unidad de Medicina Familiar. Y también el doctor es representante nacional de Ameyali, Huinacay, México. Le doy la bienvenida al doctor y le invitamos a compartir su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Si me permiten compartir pantalla. Sí, a ver. Vamos a dejar de compartir. Mm. Ujú. Ahí le apoyo, doctora. Por favor, apóyeme. Buenas noches. ¿Qué tipo de apoyo necesitan en cuanto a logística?
Me parece que ya voy a poder compartir, permítanme un momento. Sí, sí, dejar de compartir. Ya, ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya está, doctor. Ahí se ve su presentación. Perfecto, muy bien. Pues les agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para bueno, estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy les voy a compartir un poquito de esto de intervenciones en crisis familiares. No me considero como tal un experto en la terapia familiar o en la medicina familiar, pero sí un gran seguidor del estudio de la familia. Y es lo que les quiero compartir hoy, un poco o algo de la poca experiencia que llevo atendiendo familias y desde mi perspectiva como médico familiar aquí en México. Como ya me presentaron, aún no termino la maestría en terapia familiar, justo acabo de terminar o cumplir con el mapa curricular y estamos ya en proceso de tesis en el Instituto de la Familia, pero esto me ha permitido entender diferentes familias desde la perspectiva de la terapia familiar en diferentes sedes de aquí de la Ciudad de México, como el Hospital de Neurología, el Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Infantil de México y en el DIF, que es el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, que es una institución del Estado mexicano que protege a familias vulnerables y a niños vulnerables. Precisamente este último es en donde estoy prolongando un poquito mi estancia porque por ahí voy a ir enfocando mi tesis de la maestría. Entonces, pues vamos a comenzar compartiéndoles un poquito de esto que yo llamo mezclar la terapia familiar con la consulta de medicina familiar. Es un poquito de las herramientas y de los conocimientos que yo mezclo, ¿no? Porque al final es compaginar todos los conocimientos y adaptarlos de manera que podamos hacerlos prácticos o que los podamos poner en práctica en nuestra consulta diaria. Lo que vamos a revisar hoy es crisis como tal, que es una definición, cuáles son los tipos de crisis. Vamos a pasar a lo que es la familia y su evaluación. Pasaremos a intervenciones, hablaremos un poquito de las herramientas y, como siempre, se cierra con las conclusiones. Voy a tratar de ser un poco breve. Si tienen alguna pregunta, con gusto y con confianza pueden alzar la mano para que podamos resolverla. Y empecemos por definir qué es crisis, ¿no? Y esta es una de las definiciones que nos dice que es una alteración de un estado estable que provoca una interrupción. Esto es algo importante, no va a romper con un patrón o va a quebrar la estabilidad de la familia, ¿no? Algunos hablan de homeostasis familiar, que es este equilibrio en la familia. Vamos a hablar también de que acaba con la función de la familia. No existen, no hablamos de negativo ni positivo, de bueno o malo, sino de funcional o disfuncional. Entonces, cuando pasamos de un patrón funcional o de un estado funcional de la familia a uno disfuncional, empezamos a hablar de crisis. Y en estas crisis, las familias descubren que sus formas habituales de afrontamiento o la forma como normalmente resuelven sus procesos o sus problemas no les están siendo suficientes, no les están funcionando y entonces se ven vulnerables, se ven ansiosas, se ven abrumadas, se ven desesperadas porque ya no les está funcionando lo que normalmente sí. Hablamos que una crisis también podemos ver como una alteración severa en el funcionamiento habitual de la familia, entonces hablamos que algo viene funcionando bien y de repente hay algo que lo quiebra y este quiebre desata otros múltiples quiebres o diferentes situaciones y al final esto nos genera una alteración o una disfunción severa. Puede ser desde solo un evento tan catastrófico que nos provoque una alteración severa como la acumulación de diferentes eventos que nos lleven a una disfunción severa. Se va a caracterizar, como lo hemos platicado, de la incapacidad de aplicar estrategias usuales de afrontamiento, ¿no? La forma normal en que la familia intenta resolver sus problemas, ahora no le está funcionando. Normalmente pudiera ser que tienen que repasar reglas que ya están establecidas en la familia y en un hijo adolescente que tienden normalmente a buscar su independencia, a ya no verse como alguien al quien le imponen, sino que quiere entrar a la negociación de estas reglas, entonces las va a empezar a romper, ¿no? Y entonces cuando la familia intenta volver a restablecer las reglas sin tomar en consideración, en este caso, al adolescente, pues se sale un efecto contraproducente y se siguen rompiendo las reglas
y la estrategia que ocupábamos ya no está sirviendo. O sea, repasar las reglas sin tomar en consideración o sin negociar con el adolescente no va a funcionar y nos va a generar una crisis. Va a ocurrir generalmente cuando confluyen diferentes factores, como factores estresantes, una dificultad para afrontar, un incumplimiento de responsabilidades o una falta de apoyo. Y puede desencadenarse por eventos agudos, como sea la pérdida, la enfermedad, el desempleo, alguna discapacidad, ¿no? algún suceso de ambiente de la naturaleza, algún desastre natural, o bien por la acumulación de conflictos cotidianos. También, como lo veremos más adelante, en los tipos de crisis, puede ser por un evento evolutivo de la familia. Existen diferentes etapas de una crisis. Hablando específicamente de las crisis familiares, hay 4 etapas. Una que es el impacto, que es el momento de choque en el que se están empezando a dar cuenta que no está funcionando lo que normalmente hacen, en lo que se empieza a generar estrés, en el que se empiezan a sentir como perdidos, desorientados, y eso va a hacer que pasen a la siguiente fase, a la desorganización. ¿Qué hago si entonces no me está funcionando lo que normalmente sí me funcionaba, ¿no? Volviendo un poquito al ejemplo del adolescente, o sea, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Que yo estoy poniendo mis reglas para que el adolescente las obedezca, como puede ser, tienes que hacer tu cuarto, algo tan común, ¿no? En los conflictos entre adolescentes y padres, perdón. Entonces, no está funcionando, o sea, no está haciendo su cuarto. Voy a poner una nueva regla, si no hacías tu cuarto, no vas a poder salir. Y entonces el adolescente se fuga, ¿no? Y entonces no está funcionando el poner reglas, en imponer reglas. Y esto me va a llevar a una desorganización. Porque después, entonces, el adolescente puede decir, bueno, al estar incumpliendo las reglas, al que pudieran empezar por no ordenar su cuarto y que después lo llevó a que no vas a salir, y ahora el adolescente se escapa y entonces se encuentra en un ambiente en donde puede estar propenso a drogas, alcoholismo, tabaquismo, y cuando la familia se entera se genera un shock, ¿no? Y esto está terrible, dice en la familia, es cómo es posible que ya está metido en drogas, cómo es posible que ya toma, cómo es posible que ya fuma, y entonces es tu culpa porque tú le permitiste muchas cosas, mamá, y no es la culpa del papá porque el papá no está pendiente, está todo el tiempo trabajando. Ah, no, también es la culpa de la abuela porque la abuela fuma, o es la culpa del tío porque el tío está metido en drogas, y empieza una desorganización y un quebrante con la familia, y esa es esa etapa de la crisis familiar, se llama desorganización. Y entonces pasamos a buscar alternativas, y esta parte de las alternativas a la que vamos a llamar resolución es donde entramos nosotros como médicos familiares, en identificar qué está pasando, en dónde está habiendo esta desorganización, en dónde está habiendo esta falta quizás de comunicación, en dónde está faltando el apoyo o orientación hacia la familia para que puedan encontrar su solución. Entonces, quizás la solución no tiene que ser tan drástica como mover toda la estructura familiar, sino simplemente replantear que como es una etapa, volviendo al ejemplo del adolescente, como es una etapa evolutiva del ciclo vital familiar, lo que tenemos que hacer ya no es imponer reglas, sino buscar negociar con el adolescente. ¿Qué reglas te conviene? O sea, ¿cuáles propones tú? ¿Cuáles proponemos nosotros como padres? ¿Qué pasa si las cumples? ¿Qué pasa si no las cumples? ¿No? Y entramos entre muchas otros ejemplos que iremos viendo más adelante, pero ya es esta parte de resolución donde la familia se empieza a reacomodar, en donde empieza a replantearse un poquito las cosas y a donde mejor el problema no es tan grave y pueden resolverlo por ellos mismos o necesitan la intervención. Y por último, la etapa final, que es la etapa de retirada, es donde pasa esta crisis, donde pasa este evento caótico y finalmente podemos regresar a la funcionalidad familiar, ¿no? Entonces, esas son como las etapas y con un ejemplo muy común de, del ciclo evolutivo familiar. Tipos de crisis. Para fines prácticos, podemos dividirlas en dos, ¿no? Crisis normativas y crisis paranormativas. Las normativas son todas aquellas que que son esperadas por el ciclo evolutivo de la familia, por la evolución familiar. Desde la formación de la pareja, que algunos pueden considerar desde ahí el ciclo vital familiar, la llegada del primer hijo,
la salida del último hijo, el reencuentro de los padres o el fallecimiento de uno de los cónyuges. Todas estas etapas que atraviesa la familia naturalmente por su ciclo evolutivo se llaman crisis normativas, ¿no? Todos estos problemas que se van a presentar propios por la evolución del ciclo vital familiar. Mientras que por el otro lado, las crisis paranormativas son todas aquellas que no son esperadas por el ciclo evolutivo familiar. Llámese enfermedad, llámese accidente, llámese separación o divorcio, llámese muerte, en fin, todo lo que no se espera que pase o que sea natural por el ciclo evolutivo de la familia se considerará una crisis paranormativa. Esta es la clasificación más general y más práctica, ¿no? De dividir las crisis normativas y paranormativas. Hay más, y les presento un ejemplo. Si queremos ser un poquito más específicos, está la clasificación de Pitman, que nos habla de las crisis familiares del desarrollo, estructurales, circunstanciales o de desvalidamiento. Hablando de las crisis del desarrollo, tienen un poquito que ver con las crisis normativas, son crisis del desarrollo o crisis normativas del ciclo vital, que pues igual, como lo platicamos en las normativas, es como tienen que ver con la evolución del ciclo vital familiar. Por el otro lado, las crisis estructurales, que podríamos considerar que desde estas crisis en adelante son paranormativas, son aquellas que tienen que ver con el cambio en la estructura, es decir, la pérdida de un miembro de la familia, sea por divorcio, sea por separación, sea por muerte, y hay otro tipo de crisis que son las circunstanciales. Estas que también podríamos considerar que son crisis paranormativas son aquellas que se presentan por accidentes o eventos inesperados, ¿no? Un accidente, una enfermedad, una adicción, algún otro evento que no está esperado o contemplado, que fue sorpresivo. Y por último, las crisis de desvalidamiento. Es una pérdida de apoyo externo, no es una crisis en donde la familia tiene a alguien que depende por alguna discapacidad de ellos, o al contrario, es una familia que por tener ciertas limitaciones, ciertas disfunciones, ha perdido el apoyo del resto de la familia, ¿no? La familia nuclear o central ha perdido el apoyo del resto de la familia. Entonces son estos también otro tipo de clasificaciones, pero les digo, siempre irnos a lo más práctico, ¿no? A lo normativo y paranormativo. Vamos a caminar hacia la intervención. Entonces, para hacer intervención como médicos familiares, tenemos que hablar de la parte de los niveles de intervención de Doherty-Ver. Estos niveles de intervención son tomados de la terapia médica familiar y es como la base que nosotros usamos aquí en México para hacer intervenciones como médicos familiares. Y hablamos de 5 niveles de intervención, desde un nivel 1 hasta un nivel 5, y en el nivel 1 hablamos de mínimo énfasis. ¿Qué quiere decir el mínimo énfasis? Nosotros lo manejamos como una consulta en la que te voy a diagnosticar y te voy a recetar, ¿no? O sea, solamente vienes, me dices tus síntomas, yo voy a determinar tu diagnóstico, esta es tu receta, tu medicamento, y eso es todo, ¿no? Ese es un nivel 1 de intervención familiar. Un nivel 2 es información y consejería informativa. Aquí ya avanzamos un poquito más. Ya pasamos de que me diste tus síntomas, yo ya consideré cuál es tu diagnóstico, ya sé cuál es tu tratamiento, y ahora te voy a explicar en qué consiste tu enfermedad que acabo de diagnosticar y en qué va a consistir parte de tu tratamiento, ¿no? Ya es un nivel que involucra un poquito más de las habilidades propias del médico familiar, como la empatía, ¿no? Entonces ya me pongo un poquito más en tu lugar a explicarte con palabras en que me entiendas qué está pasando contigo, por qué estás presentando esos síntomas o cuál es el diagnóstico, cuál va a ser tu plan de tratamiento. Si seguimos avanzando a un nivel 3, que son sentimientos de apoyo emocional y consejería en crisis, ¿no? Aquí es donde nos ponemos más centrados en ver qué sentimientos se pueden despertar, ¿no? En el paciente, sobre todo, por ejemplo, un paciente en el que le acabamos de diagnosticar diabetes, te voy a informar cuál va a ser tu diagnóstico, te voy a explicar que es multicausal, que desde dónde viene y te voy a explicar cuál va a ser tu tratamiento que debes de seguir, por qué la importancia de seguir. Y entonces considerar que esto puede provocar miedo. Y si tiene miedo un paciente, es probable que en el resto de la consulta no nos ponga atención, ¿no? O es probable que todo el tratamiento, toda la explicación de nuestro tratamiento, nuestro plan terapéutico, no tenga no haga ningún énfasis en el paciente y por lo tanto no nos ponga atención y se pierda, ¿no? Entonces, si ya explicamos
Si ya identificamos que hay miedo de repente, entonces podemos hablar un poquito como de, ok, veo que tienes miedo, vamos a explicarte, no es el fin de tu vida, ¿no? Pero sí hay que poner cierta parte, tienes que poner cierta parte de ti para poder armar tu plan de tratamiento, para que puedas seguir estas recomendaciones y esto no se vuelva una crisis más grande, ¿no? Y un cuarto nivel es a una evaluación funcional e intervención planificada. Este cuarto nivel ya implica conocer y estudiar a la familia, evaluarla, clasificarla quizás y entender parte de su dinámica para que podamos establecer un plan de tratamiento más duradero o que abarque más sesiones, ¿no? No es nada más en una sesión lo que se va a lograr, sino que vamos a ir planificando de acuerdo a lo que hemos platicado en los otros 3 niveles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Y por último, el quinto nivel, que es la terapia familiar como tal, ¿no? Este quinto nivel queda reservado para el personal profesional que está formado como terapeuta familiar. Vamos a empezar entonces a definir qué es la familia. Y esta es una de las definiciones que más me gusta porque es un poquito más enfocada hacia los tiempos actuales y que es que la define como cualquier conjunto de dos o más personas vinculadas por nacimiento, adopción o compromiso, que asumen funciones como cuidado, socialización, apoyo emocional, producción y educación. También hay otra definición que complementa muy bien a esta, que es redes interpersonales que comparten su vida a lo largo del tiempo, se consideran familia y proyectan un futuro juntos, ¿no? Entonces hablamos de diferentes factores que nos definen una familia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser, como normalmente dicen, que viven bajo el mismo techo, que debe de ser por nacimiento, que debe de ser por matrimonio, sino aquí también es ya solo por compromiso y que tienen, tienen objetivos en común, que en este caso es cumplir con funciones, como son las que marcan ahí, y que llevan o que llevan un tiempo compartiendo su vida, ¿no? Entonces, y que tienen proyectos en común juntos. Eso es lo que podríamos definir como familia. Y empezamos entonces ya a estudiar a la familia. ¿Por qué tenemos que estudiar a la familia? Porque para poder intervenir necesitamos conocer a nuestra que mandaron. tenemos que estudiar a la familia, tenemos que saber cómo está compuesta nuestra familia. Y entonces hablamos de tipología familiar y esta es una de las formas de clasificar a la familia de acuerdo al consenso mexicano de medicina familiar y tenemos diferentes. La nuclear simple, numerosa, reconstruida, monoparental extendida, monoparental extendida compuesta, extensa compuesta y no parental, ¿no? Entonces, cada uno, como viene descrito ahí, es nuestro tipo de familia, de acuerdo a su parentesco. Nuclear es pareja sin hijos, nuclear simple con 1 a 3 hijos, nuclear numerosa con 4 más hijos, reconstruida o reconstituida es donde una o ambas personas tienen hijos de uniones anteriores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Monoparental, un progenitor con hijos. Monoparental extendida, un progenitor con hijos más otros familiares, como pueden ser los abuelos o los tíos. Monoparental extendida compuesta, progenitor con hijos, familiares y personas sin parentesco. La extensa, padres, hijos y más familiares. La compuesta, padres, hijos, más familiares y no familiares directos. Y la no parental, que es son personas que viven juntas, que comparten o que tienen compromisos, que comparten objetivos, pero no tienen un vínculo como tal de consanguinidad, ¿no? Pero asumen sus roles familiares, algo que también pueden llamar equivalentes familiares. Entonces, por el parentesco, esta sería la tipología de la familia. Por la presencia física del hogar, en el hogar, es nuclear integrada o no integrada. Integrada, los dos padres viven en el hogar. En no integrada, falta alguno de los padres. Y luego hablamos también de familias extensas, ascendentes o descendentes. Esto quiere decir que tenemos una familia nuclear en la que viven los abuelos. Ya sea que si los hijos viven con los padres, estamos hablando de que es una familia extensa ascendente, ¿no? Los hijos, la familia nuclear va a irse a vivir a la casa de los abuelos, paternos o maternos, ¿no? Y la extensa descendente es donde la familia nuclear recibe para vivir con ellos a los padres, perdón, a los abuelos
y entonces ya se vuelve una familia extensa descendente. Y una extensa colateral, convivencia con parientes colaterales, es decir, que se juntan una familia nuclear y el hermano que tiene su otra familia nuclear se juntan y viven juntos, ¿no? Es colateral. Otros tienen que vivir o viven los tíos con ellos. Eso se llama como colateral. Por complicación, hay muchas formas de hacer tipología de nuestra familia o de clasificar a la familia, pero yo las voy a presentar como que las que más necesitamos como para empezar a estudiar nuestra familia y hacer una intervención. Y esto es también muy importante, tiene una tipología familiar por complicación, que quiere decir que puede ser interrumpida, ya sea por ausencia o pérdida de un miembro, contraída, reducción por muerte o salida de un miembro de la familia, reconstruida, reformada con miembros de núcleos previos, ¿no? Hablábamos de que se juntan en una pareja en la que ambos tienen un hijo o solo uno de ellos tiene un hijo y vuelven a juntarse para vivir juntos. Y no parental, que son personas que no tienen vínculo. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar aparte de la tipología familiar como las que le estoy presentando? Bueno, las funciones familiares. ¿Cuáles son las funciones familiares? Normalmente nos basamos en 6, que es la socialización, el afecto, el cuidado, el estatus, la reproducción, el desarrollo y el ejercicio de la sexualidad. La socialización es el estatus que le da la familia a cada uno de sus miembros, ¿no? La transmisión de las normas, de los valores, de la cultura, hasta de la religión. O sea, qué estatus se está transmitiendo los padres a los hijos y desde generaciones atrás. El afecto es la seguridad emocional o el sentido de pertenencia a la familia, ¿no? ¿Qué afecto, qué emociones están transmitiéndose o se están cumpliendo en la familia o si no se están cumpliendo? El cuidado habla más de la parte instrumental, como es la atención, la protección, la atención a la salud, el proporcionar también un hogar, vestido, comida. Y el estatus es de identidad y el sentido de pertenencia, ¿no? Estamos cumpliendo con la función la familia cumple con la función de establecer a uno de sus miembros que pertenece a algún lugar, que pertenece a un grupo de personas que comparten cierto vínculo, que comparten ciertas normas, que comparten cierto afecto y que van a estar bajo un cuidado. La reproducción se refiere a esto, a esta función, a esta parte de agregar más miembros a la familia, a la continuidad de la familia. No es la parte de tener hijos, o sea, cumpliendo con la función de tener hijos. Y la del desarrollo es permitir el crecimiento y como tal el desarrollo de cada uno de sus miembros para que pueda ser libre y cuente con los recursos para desenvolverse en el área que él desee. Y el ejercicio de la sexualidad es la libertad para ejercer como tal su sexualidad como tal, perdón por la redundancia, pero es tener esa libertad de poder ejercerla, de escoger hacia dónde quiero llevar mi sexualidad y hacia dónde quiero tener mi orientación y hacia cómo quiero yo hacer uso de mi sexualidad. También dentro de la dinámica familiar estudiamos los roles, las normas y reglas, la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad, ¿no? Los roles son las funciones que asumen los miembros de la familia, o sea, qué rol está cumpliendo cada uno. Hablamos en términos generales de roles parentales, los que tienen que cumplir los padres, los roles eh, conyugales, que son los que cumplen los esposos, los roles fraternos, que son entre hermanos. A cada quien tiene una función en esa familia y cada uno tiene su rol. Las normas y reglas, que son las que van a guiar o van a limitar las interacciones familiares, ¿no? ¿Cuáles son las normas que van a tener cada una de las familias? ¿Hasta dónde se va a respetar esas normas? ¿Cuáles son las reglas que se permiten cumplir, las que son flexibles, las que no se pueden romper? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Dónde llega la parte de yo soy papá, tú eres hijo? ¿Dónde yo es mi parte como yo hijo, como entre hermanos? ¿Y cuál es la parte que es de entre padres? La comunicación es la forma en la que se van a expresar pensamientos y emociones, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poquito más de esta parte de la dinámica familiar y cuestión y adaptabilidad que tiene mucho que ver con las crisis, es el grado de unión y la capacidad de cambio de la familia, ¿no? Unas familias que pueden ser con mucha cohesión, muy rígidas y que difícilmente van a tener un proceso de adaptabilidad bueno, o familias que de plano no existe ningún tipo de cohesión, es una familia caótica
y donde quizás también no va a haber una buena adaptabilidad, ¿no? A los cambios. O si no, puede haber una buena adaptabilidad, pero de forma individual, que generaría que el caos pues, se perpetúe y se perpetúe sin que haya algún tipo de cohesión. Ahora bien, vamos a ir ya directamente a lo que son la intervención en crisis familiares. Pero antes quisiera preguntarles si creen que nos faltó algo de las funciones, o más bien algo de evaluar de la familia, algún aspecto que nos faltó de valor de la familia. Sí lo mencionamos, pero no lo pusimos como tal. A ver si alguien... ¿No? No, si hablamos de la comunicación entre miembros, lo que nos faltó, pero sí mencionamos, ya vi el chat, el ciclo vital familiar. Es muy importante, ¿no? Porque hablamos que existen crisis normativas y paranormativas. Entonces, para entender las normativas, tenemos que saber cuál es el ciclo vital familiar, ¿no? Y esta es una clasificación de ciclo vital familiar, existen muchas, siempre digo, hay que trabajar con la que más nos adaptemos y con la que más nos aprendamos o se nos haga más fácil. Y esta es la de la OMS, ¿no? Es un ciclo vital familiar de 6 etapas que viene desde la formación hasta la disolución. Y nos dice que la formación empieza desde el matrimonio hasta el primer hijo. Extensión va desde el primer hijo hasta el último hijo, extensión completa, desde el último hijo, desde que nació el último hijo hasta que va a salir el primero y empieza la fase de contracción, desde que sale el primer hijo hasta que sale el último de los hijos. Y la contracción completa es desde que sale el último hijo hasta que fallece el primer cónyuge. Y por último, la disolución, desde que fallece el primer cónyuge hasta que fallece el que sobrevive. Y cada una de estas etapas del ciclo vital familiar va a representar una crisis normativa, y en cada una tendríamos que hacer intervenciones específicas. No nos daría tiempo ahorita de ver cada una de las etapas, que es un tema aparte también muy bueno para platicar de las crisis normativas, cómo podemos intervenir en cada una de las crisis normativas. Ahorita lo que vamos a platicar van a ser un poquito más las pautas generales. Entonces, ya entrando como tal en la parte de intervención en crisis, pues tenemos que empezar por identificar cuándo se puede estar presentando una crisis. Y nos pueden dar señales de alarma, ¿no? O señales de que algo no está bien en esta familia y tenemos que buscar algún tipo de crisis. Pueden ser los cambios bruscos en la dinámica familiar. Hay algunas variaciones en la dinámica que pueden ser indicadores de que hay estrés, de que hay una crisis latente. Por ejemplo, hay una distorsión en los roles, un papá que falleció, por ejemplo, y que en el hijo mayor está empezando a tomar un rol parental, es decir, se está volviendo como un padre más en la casa y es un hijo de a lo mejor de 17 años que ya tiene que trabajar y estudiar y que lo vamos a tener constantemente en consulta, con, a lo mejor por dolores de cabeza, unas cefaleas tensionales o por problemas de síndrome de intestino irritable. En fin, empezamos a notar que empieza a haber algún cambio, ya cuando empezamos a ver que nuestro paciente está yendo de forma seguida y podemos empezar a buscar algo que esté cambiando en la dinámica familiar y esa puede ser la causa de los síntomas. Pueden ser conflictos súbitos y que van a terminar siendo señales de alerta. Y esto puede estar también, aunque los síntomas físicos no estén presentes, no podemos dar de cuenta. Es lo bonito de ver a nuestros pacientes, de ser médicos familiares, ¿no? Que los vemos de manera constante y aprendemos a identificar cuando vienen bien a la consulta o cuando algo raro les está sucediendo, ¿no? Y que no llegan con la misma sonrisa de siempre o con la misma actitud de siempre. Síntomas físicos recurrentes sin explicación orgánica clara, como lo que les platicaba, ¿no? Son cuadros somatomorfos, cefalea, molestias abdominales, fatiga, insomnio, que no existe una causa médica. Ya le buscamos o que no está respondiendo al tratamiento que debería de funcionar. Y esto puede deberse a tensiones familiares o emocionales no resueltas, ¿no? Entonces, sobre todo buscar en nuestros pacientes que son tan recurrentes y en el que no tenemos como tal una causa
orgánica o fisiológica que expliquen los síntomas, o que a pesar de que ya dimos un buen tratamiento y que no estamos viendo mayor complicación patológica, no está resultando el tratamiento, ¿no? Y puede ser que sea hasta por un abandono del tratamiento, pero este abandono del tratamiento o falta de seguimiento del tratamiento se da por algún problema en la dinámica familiar o se da por algún problema de malestar emocional. También debemos estar pendientes cuando hay manifestaciones emocionales intensas, ¿no? La ansiedad, la depresión, conductas agresivas van a ser manifestaciones o síntomas muy comunes en familias que están enfrentando crisis. Aunque no siempre van a estar asociadas a una enfermedad mental, su presencia persistente requiere una intervención. Y hasta, aunque no fuera algo persistente, el hecho de tener ansiedad, el hecho de tener depresión o algún problema emocional, algún trastorno de la salud mental, nos tendría que llamar la atención y buscar hacia la familia y así buscar hacia dónde pudiera estar una crisis que esté enfrentando nuestro paciente o su familia. ¿Qué otra cosa? Ya que empezamos a identificar que algo no está bien con nuestro paciente, que algo no está bien con nuestro grupo de familia que estamos atendiendo, tenemos que ya ver entonces que estamos enfrentándonos a una crisis. ¿Y qué tipo de evento es? ¿Ha tenido experiencias previas o ha tenido crisis parecidas previas? Si ya, por ejemplo, se conocían que tenían un problema con la llegada del primer hijo, a lo mejor cuando están llevando su consulta de control prenatal, es recordar un poquito cómo fue la llegada del primer hijo, cómo se tuvieron que reorganizar, cómo tuvieron que restablecer sus límites con sus familias de origen, sus fronteras con sus familias de origen, y que lo tenemos que hacer de nuevo porque viene el segundo hijo y eso a lo mejor nos puede hacer que sea más fácil esta segunda llegada. ¿Qué tan intenso es esta crisis, no? Es algo que está moviendo fuertemente a la familia, es algo que nos está provocando malestares constantes y fuertes en nuestro paciente, o, o es menos intenso, ¿no? Entonces, si ya es la llegada del segundo hijo, quizás como ya hay experiencia, a lo mejor la intensidad es menor. La afectación está generando una desorganización poca o muy grande en nuestra familia, y esto está provocando una reacción de la familia grande o una reacción pequeña, o están reaccionando de manera de sobreprotección o no le están dando la importancia que lo requiere. ¿Qué han intentado para solucionar esta crisis que está actualmente presente? ¿Cuáles han sido sus soluciones intentadas? ¿Qué métodos han aplicado? ¿No? ¿Qué tipo de adaptación tiene nuestra familia? Si hay habilidades de cambio, no lo hay. ¿Qué tan flexible es el sistema o no es flexible? ¿Qué tan rígido, qué tan permisivo es que podamos trabajar con esta familia? Y también es importante considerar qué recursos disponibles tiene, ¿no? Desde lo material, lo social, lo económico y los recursos familiares. Llámense redes de apoyo familiar, por ejemplo. Y el grado de aceptación de ayuda, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos a aceptar la ayuda? Porque a veces que podemos ser o tener la gran intención de ayudarlos y ser muy incisivos en quererlos ayudar, pero realmente la familia no está al momento dispuesta a aceptar esta ayuda. Entonces tenemos que identificar todos estos factores para poder hacer una intervención dirigida. ¿Qué rol vamos a tener como médicos familiares? Una detección temprana, ¿no? Identificar signos de crisis, cambios en la dinámica familiar, lo que hablábamos de estos datos de alarma, lo que ya conocemos de nuestros pacientes que nos está llamando la atención que esto ya no es normal, ¿no? Ya no llega igual nuestro paciente a la consulta, o no llega igual el hijo que normalmente llevan a consulta, hoy va muy callado cuando normalmente te va haciendo muchas preguntas. ¿Cuál va a ser nuestra intervención inicial? El manejo de crisis inmediatas y una canalización oportuna, ¿no? Es qué estamos identificando, es algo que podemos resolver nosotros, necesitamos apoyo de otras disciplinas, como puede ser la psicología, de otros especialistas, como puede ser el psiquiatra, o puede ser el pediatra, o puede ser el geriatra. ¿Qué es lo que estamos identificando? ¿Cuál va a ser nuestra intervención inicial? También nuestro rol es de prevención y promoción, ¿no? Hay que favorecer el cambio, la resiliencia, el poder adaptarse y hacer notar que la familia tiene recursos, pero la familia siempre va a tener recursos. Que han funcionado o no han funcionado es diferente, pero los tiene. Y cuando sí han funcionado, darles esa validez a que sí funciona la forma en que resuelven los problemas, solo quizás tenemos que encontrar una pequeña forma diferente o quizás encontrar
la pared que nos está estorbando para que ahora sí lo podamos resolver. Y un seguimiento continuo, ¿no? Evaluar la evolución tras la crisis y prevenir recaídas. Eso sí es muy importante. O sea, ya que pasamos la crisis con nuestra familia, es qué aprendimos, qué nos está dejando y cómo lo podemos evitar, y cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar. O si sabemos que es un evento que se va a repetir, como les digo, la llegada del segundo o tercer hijo, entonces, ¿qué nos sirvió con el primer hijo? ¿Qué nos funcionó? ¿Qué aprendimos de esto para poderlo aplicar con el segundo? Claro, siempre tomando en consideración que no van a ser ni las mismas circunstancias ni las mismas situaciones. Entonces, pero sí podemos tomar las herramientas que ya nos funcionaron. Debemos ser capaces de identificar y analizar cuál es la fuente de estrés principal en ese momento de la crisis. Podemos detallar la causa y comprender si es un problema de toda la familia o quizás se está centrando solo en un paciente, ¿no? Para que de ahí podamos hacer nuestra intervención. No se trata de mover la estructura de la familia, sino que así con sus mismos recursos disponibles, hacer nuevos intentos. Tratar de que la desorganización sea mínima, de que no estemos cambiando grandes cosas, pero que se puedan reorganizar. Y yo les ponía mucho el ejemplo del adolescente, ¿no? A lo mejor lo único que tenemos que hacer es explicarle a los papás que no necesitan imponer, sino que se trata de negociar. Obviamente, sin perder su rol ni su función parental, pero ya es una forma diferente de interactuar con su hijo. Ya no es con imposiciones, sino quizás a través de la negociación que necesitan replantearse las reglas, los límites. Y no necesitamos hacer un cambio en la estructura, simplemente es como que vean desde otra perspectiva lo que tienen que hacer, los recursos que ya tienen disponibles, porque a lo mejor sí saben comunicarse bien entre papás, sí saben ponerse muy bien de acuerdo, toman decisiones bien de acuerdo, pero las imponen al hijo. Y quizás ahora lo que tienen que hacer es que en ese proceso de ponerse de acuerdo para establecer reglas, deben de incluir al hijo, ¿no? En este hijo adolescente, que sea más fácil que siga así las reglas a que estemos imponiendo y nos esté generando mayores conflictos. Es importante destacar y reconocer las soluciones positivas. Siempre que vemos que nuestra familia por sí sola toma la iniciativa o se reorganizó siguiendo la orientación o la consejería que nosotros dimos, pues vale, hacérselos valer, reconocérselos y incorporarlo a sus soluciones a la vida cotidiana, ¿no? Lo que estamos aprendiendo de esta crisis, a lo mejor es algo, aprendimos a mejorar nuestra comunicación, aprendimos que las decisiones ya no tienen que ser autoritarias, ¿no? Que ya tienen que ser un poquito de negociación con los hijos. Entonces, pues podemos incorporarlo hasta en la forma de qué vamos a comer en esta semana, a dónde nos vamos a ir de vacaciones, en cómo vamos a hacer el aseo de la casa esta semana. Entonces, todo esto irlo incorporando a la parte de su vida cotidiana. Y eso es recuperar la sensación de control, ¿no? Que ellos mismos sientan que están recuperando el control, que de alguna manera perdieron o esa funcionalidad que se perdió por esta crisis. Ahora vamos a pasar a una parte de herramientas en intervención de crisis familiares, ¿no? ¿Qué nos sirve para que podamos lograr todo esto desde la evaluación, desde poder integrar a nuestra familia y después de que ya la evaluamos, cómo lo conjuntamos en algo que nos sea práctico o que nos ayude a sacar la información de una manera rápida y práctica para que podamos iniciar con alguna solución o algún tipo de intervención? Y aquí yo les voy a presentar tres herramientas. Dos de ellas me las traje de la terapia familiar y una de ellas es el modelo McMaster, ¿no? Es el modelo de evaluación familiar. Este modelo McMaster puede requerir de 1 a 3 sesiones cuando hablamos de terapia familiar, pero les digo, yo mezclo un poquito de todo y entonces podemos ocuparlo en nuestra consulta también de medicina familiar buscando estos 6 aspectos del modelo que evalúa el modelo McMaster: la resolución de problemas, la comunicación, los roles, la respuesta afectiva, el involucramiento afectivo y el control de conducta. ¿Qué se refiere a la resolución de problemas? O sea, ¿cómo se manejan los problemas en casa? Se pregunta o darnos cuenta quién identifica el problema, son los papás, quizás es el hijo el que se está dando cuenta del problema, quién comunica que hay un problema, cómo se comunica el problema, cómo se busca la solución del problema y
si funciona o no la solución intentada o si se tiene que replantear. Entonces, pues a través de preguntas, todas estas evaluaciones a través de preguntas, de ver cómo resuelven sus problemas. Si te está llegando un paciente con solo la mamá que llega por un problema de aprendizaje, que es un ejemplo que les voy a poner más adelante, y en el que no ves que esté el papá o que no acompañe el papá a la consulta, y cuando preguntas por el papá, te dicen que no es el papá biológico, el que es el que vive con ellos. Bueno, ya desde ahí estamos empezando a detectar ciertos problemas de la resolución de problemas, ¿no? A lo mejor solamente está involucrada la madre en la resolución de problemas. Eso lo intuimos de manera inicial y lo vamos confirmando con nuestras preguntas. ¿Cómo es la comunicación, no? ¿La comunicación es clara y directa o es enmascarada e indirecta? O sea, clara, que estoy diciendo lo que quiero decir, o es enmascarada, no estoy diciendo lo que realmente quiero decir, lo digo a través de otras palabras. La otra sí es directa o indirecta. Lo que quiero decir, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a la persona correcta o se lo estoy diciendo a una tercera persona para que lo entienda la otra, ¿no? Entonces, qué tipo de comunicación tenemos en la familia. Los roles, ¿no? Roles, aquí hablamos, el modelo McMaster habla principalmente de roles afectivos y roles instrumentales, ¿no? Entonces, los instrumentales se va a referir toda la parte de proveer cuidados de salud, casa, estudio, eh, cuidado, comida, alimento, todo. Esos son la parte de los roles instrumentales. Y los roles afectivos se refieren más a la demostración de afecto, ¿no? O al cuidado afectivo que se le puede brindar a la familia. Y la respuesta afectiva es la expresión adecuada de emociones. Y aquí hablamos de emociones de bienestar y emociones de emergencia, ¿no? De bienestar es la felicidad, la alegría, el confort, la confianza. Esas son emociones o respuestas o expresiones de afecto, de bienestar. Y de emergencia, pues es el enojo, la ira, la tristeza, la frustración, ¿no? Son respuestas afectivas de bienestar o de emergencia. ¿Cuáles están pasando ahorita? ¿No? Normalmente en una crisis, pues las emociones de emergencia son las que predominan. El involucramiento afectivo también tiene cada uno de sus rubros específicos, pero habla más del interés que hay entre los miembros de la familia. ¿Hay un interés realmente por entender a los miembros de la familia o no hay ningún interés? No me involucro para nada con él o solamente me involucro en lo más mínimo o por quedar bien, porque verme bien yo como papá y me involucro con mis hijos, pero nada más por ver bien, pero realmente no es que me interese en lo que yo te siento un afecto o un cariño por mis hijos, solamente es para verme bien, o de plano no hay, cada quien está por su lado, no hay un caos y nadie se interesa por nada. Y también el modelo McMaster nos habla del control de la conducta, el establecimiento de normas y límites, ¿no? ¿Qué tan rígido o qué tan flexible podían ser con las normas y los límites que se establece cada familia? Y pueden ser igual un control muy estricto y rígido a un control caótico, donde nadie igual le interesa a nadie y cada quien hace lo que quiere. O sea, nos podemos ir a estos dos extremos. Y esto lo podemos evaluar casi desde la primera consulta, obviamente dependiendo del motivo de consulta y del área en donde nos encontremos, pero lo podemos evaluar a través de diferentes preguntas y no tendríamos que ser tan meticulosos. Probablemente después, si tenemos lo vamos a ver en sesiones más posteriores, vamos a hacer un nivel 4 de intervención, entonces podemos ir profundizando en cada uno de estos aspectos del McMaster. Esta herramienta que es genial, ¿no? Para nosotros los médicos familiares es un familiograma y que sabemos que nos va a ayudar a identificar la estructura familiar, nos va a ayudar a reconocer patrones relacionales, puede señalar eventos vitales estresantes como enfermedad, separación, pérdidas, ¿no? Fallecimientos. Va a ayudarnos a facilitar de manera un poco más rápida el contexto de la crisis y ayuda a planear intervenciones más focalizadas, ¿no? Entonces, este esquema, todo esto que hemos platicado de las tipologías familiares, de la dinámica familiar, de hasta del McMaster, lo podemos poner de una manera representativa en nuestro familiograma. Y ahorita vamos a ver otra herramienta. Y entonces tenemos este tipo de familiogramas, es muy sencillo realmente,
en el que vemos dos generaciones, perdón, tres generaciones, un familiograma trigeneracional, y uno más completo nos detallaría si existen diagnósticos de enfermedad de alguno de los integrantes de esta familia, si hay fallecimiento, cuál fue la causa del fallecimiento, si existen factores de riesgo o también factores de protección que podemos plantear aquí, ¿no? Esto es el familiograma estructural. También sabemos que existe un familiograma estructural sociodinámico que nos dice cómo están las relaciones entre los miembros de la familia, cómo puede haber alianzas, coaliciones, triangulaciones, en fin, pero este es un familiograma estructural. Aquí los voy a invitar a que participen, si alguien quiere decirme cómo podríamos definir esta familia, cómo la podríamos hacer su clasificación o su tipología. ¿Algún valiente? Sería una familia nuclear simple que se encuentra en etapa procreativa en fase de consolidación y apertura, Doc. Se encuentran más detalles, por ejemplo, factores de protección, que es una familia donde no hay ausencia de alguno de los padres, aparentemente no tienen enfermedades metabólicas asociadas o algún trastorno de enfermedad mental y tampoco enfermedades o comorbilidades. Patrón de repetición, quizás únicamente una familia pequeña, solo eso. Exacto, ¿no? Lo dijo bastante bien el doctor Misali, solo aquí hago la aclaración. Como tal, no vemos factores de riesgo porque no están anotados, falta parte por el familiograma, aquí solamente puse la estructura, pero sí es una nuclear simple, compuesta de dos hijos, un padre, una madre, ¿no? Quienes viven bajo el mismo hogar, Roberto, Sabrina, Yarian y Isaí, ¿no? Ahora podemos pasar a otro ejemplo, este es un poquito más grande y aquí alguien más que quiera participar. Aquí se comió una raya, perdón, me faltó la raya del medio, pero aquí Jania y María son hijas de José y Viridiana, ¿no? Hablamos que por parentesco sería una familia reconstituida. ¿Por qué es reconstituida? Porque ya existen hijo o una hija, en este caso por parte de José, con otra pareja, de que tiene una hija de 14 años, y aquí tienen otra, aquí tiene dos hijas con Viridiana, ¿no? Entonces sería una familia reconstituida por parentesco. Por presencia sería ascendente, en este caso hay extensa ascendente, viven en la casa de los papás de Viridiana, la casa es de ellos, y viven ahí, ¿no? Entonces es una familia reconstituida, extensa, ascendente, ¿no? Tenemos aquí otra familia reconstituida, que es, que está, que es igual extensa ascendente, Maurilio y Carmen, que son los papás de Esperanza. Sabemos que nuestro paciente identificado siempre lo vamos a señalar como doble, reconstituida porque Maurilio tiene otros 6 hijos con otra pareja, no sabemos más información de ellos, y viven en la casa de la mamá de Carmen, que se llama Esperanza, ¿no? Es parte también de cómo podemos ejemplificar nuestro familiograma. Y tenemos a este familiograma que está un poquito más complejo, sigue siendo un familiograma estructural. Y tenemos aquí otro tipo de familia. ¿Qué tipo de familia sería? ¿Quién gusta participar? Ay, perdón. Es que yo no entiendo allí qué fue primero. Como que las dobles líneas me llaman que no sé allí qué fue primero. Si no entiendo. Está un poquito complicado, ¿verdad? Pero es una familia Monoparental. monoparental contraída por muerte y por separación, ¿no? Tiene una familia que sufrió dos eventos de contracción. Uno fue la primera parte, que la muerte de José, que fue la primera pareja de Mariel, con quien tuvo a Naomi y a Miel. Y luego tenemos una nueva contracción de la familia, que en este caso fue por separación. Daniel y Mariel se separan. Ellos dos son los papás de Edwin.
y actualmente es una familia monoparental porque solo vive Mariel con sus hijas. Y si nos fuera ahí, porque en este caso estamos identificando que el caso pista es Edwin, porque si nos fuéramos un poquito a que nuestro caso pista fuera Naomi, entonces estábamos hablando también de una familia que es extensa, ascendente, ¿no? En donde Naomi está embarazada, está esperando un hijo, y está de Manuel con 18 años, que es su pareja, y están viviendo en la casa de su mamá, pero en este caso el caso pista es Edwin. ¿Qué otra cosa observamos en este familiograma que está está muy interesante? Las constantes separaciones y la tendencia a que sean familias monoparentales, ¿no? Que haya separaciones constantes y que se quede solo uno de los cónyuges a cargo de los hijos. Entonces, esta es parte de una de las herramientas que tenemos que podemos diseñar. Yo siento que sí no es tan fácil como hacerlo en una primera sesión, digo, ni inclusive no lo sacamos por experiencia, les digo, en una sesión de terapia familiar, nos lleva a veces hasta 3 sesiones de terapia familiar tener un familiograma trigeneracional. Ahora imaginémonos llevándolo por un familiograma trigeneracional con factores de riesgo y de enfermedad de cada uno de los tiempos, nos va a llevar más tiempo. Pero para eso les presento la siguiente herramienta que también me traigo de la terapia familiar, que es este esquema de evaluación familiar dinámico estructural desarrollado por el doctor Raimundo Macías. Él es uno de los pioneros de la terapia familiar aquí en México. Y él nos hace un esquema un poquito más simple de repente, y es este círculo en el que podemos tener 3 generaciones, podemos reflejar 2 generaciones, y es un poquito más fácil y rápido de imaginarlo, de ponerlo en la mente, ¿no? Hablamos de primera generación, abuelos, segunda generación, padres, y tercera generación, hijos, ¿no? Y hablamos que existen líneas divisorias. Normalmente esta línea divisoria es por género, hombres con cuadrito, mujeres con circulito. Claro que tenemos que actualizarlo y es algo que también se ha propuesto para la comunidad LGBTQI más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos expresarlo? Pero mientras esto es lo que el doctor Raimundo nos presenta. Y tenemos las líneas divisorias por generación, ¿no? Primera generación, segunda generación, y este círculo que representa o que puede representar el hogar o la familia central, ¿no? Los que tienen o representan algo importante en nuestro caso pista o en nuestro paciente identificado. Ahora bien, estas líneas divisorias y la posición que guarda cada una de las figuras representa algo. El hecho de que sea una línea no continua nos habla de que existe permeabilidad hacia el exterior, ¿no? O sea, que son que esta familia puede permitir que entren muy fácilmente o que intervengan en sus decisiones, pues sea otra familia, sea puede ser por parte de los profesores, puede ser por parte de los médicos, todo lo que venga de fuera. O puede ser muy rígida, no permiten que nadie influya en la familia y por eso lo representamos con una doble línea. O puede ser normal, una simple línea y es una familia que tiene una permeabilidad normal, ¿no? Que sus límites y fronteras son flexibles, pero no son fáciles de atravesar o que permiten una influencia constante. La posición y el tamaño de las figuras influye. No sé si llegan a ver mi mouse o si no, para que le ponga el apuntador. Yo no veo su mouse dock. Déjenme ver si puedo poner el mouse. Bueno, creo que ahí está, aquí está. Pero lo voy a poner. El hecho de que tengamos aquí, por ejemplo, en el miembro de la primera generación cruzando la línea de la primera generación que está punteada, quiere decir que es una línea o unos límites muy permisivos, donde la abuela influye mucho en las decisiones que toman los padres, la segunda generación, ¿no? Entonces, está muy metida la abuela, es la que pareciera que va a tomar las decisiones y por eso está muy pegada a la línea, porque se involucra mucho y está sobrepasando esta primera línea de la generación, porque quiere decir que influye sobre Rosa y que está más chiquita, está mucho más abajo y sobre Jorge, que de plano por los problemas familiares, pues mejor se salió del círculo familiar, ¿no?
Y Carlos a lo mejor está a la par, tiene la misma jerarquía, tiene la misma importancia que Julia, pero él se mantiene respetando la línea generacional, es decir, no se involucra tanto con la segunda generación, pero sí permite que Julia tome esa centralidad, ¿no? Y aquí tenemos que como Jorge, el papá de 45 años, se fue, uno de los hijos se parentalizó y está pasando la línea también generacional. O sea, está tomando un rol parental quizás, ya sea que esté trabajando y tenga que cuidar a su hermana, o tenga que cuidar a su hermana, tenga que hacerse cargo de su hermana. Y vemos aquí que Carmen, la pequeña de 12 años, bueno, la adolescente de 12 años, tiene unos límites y unas fronteras muy rígidos que no permite que pasen, y de hecho casi no está nada cerca de la línea media, que quiere decir que no está cerca de su familia, ¿no? Y Rosa la vemos aquí muy chiquita, inclusive más chiquita que Roberto, que esto pudiera sugerir que, pues, Roberto también tiene mucho que, o influye mucho sobre Rosa. Si vemos aquí otro ejemplo, tenemos este ejemplo de acá, donde la línea está respetada de la primera generación, aunque son muy permisivos, o sea, influyen en lo que puedan tomar de decisiones Jorge y Rosa, siguen respetando la línea generacional, y aquí vemos que el jerarca va a ser Carlos, ¿no? Él tiene la mayor autoridad, está con la mayor importancia en esa línea generacional, mientras que en la segunda generación, la de los papás, vemos que Jorge y Rosa están en la misma posición, están igual de cerca que la línea media, que es esta, quiere decir que se involucran por igual, que tienen el mismo rango jerárquico y que probablemente tienen la misma posición. Pero si nos vamos a la tercera generación, vemos que Carmen está muy centrada, está muy grandota, inclusive mucho más grandota que Roberto, donde Roberto está casi marginal. Es probablemente porque en ella está basada ahorita la atención y está centrada, está puesta la centralidad de la familia, ¿no? A lo mejor por alguna enfermedad, a lo mejor por un problema de adicción. Entonces, esto es en las posiciones en lo que se refiere al EFD, pero no solo esto nos ayuda a evaluar el EFD. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estas líneas quiero que las tomen en consideración, porque eso significa que existe una relación positiva cuando las dos tienen el mismo sentido, y es positiva. Cuando chocan en medio, o sea, cuando no hay una línea punteada de ambos lados y chocan en medio, eso es una influencia negativa, una relación negativa. Y cuando es una línea doble o dos flechas dobles, pero que chocan en medio, se habla de una relación ambivalente, ¿no? Que a veces eso quiere decir que a veces está bien, que a veces está mal. Y al igual que lo vimos en las líneas divisoras de la generación y del círculo, pueden ser punteadas o en su caso dobles. Punteada significa que es una relación positiva débil, como es el caso, o que puede ser una relación negativa débil o una relación ambivalente débil. Y por el otro lado, cuando se habla de una relación positiva fuerte o que están muy fuertemente conectados, pues es con doble línea. Cuando es negativa y es muy fuertemente negativa, la representamos con una doble línea, o cuando es doblemente ambivalente, lo representamos con doble línea igual. Entonces, esto es para entender un poquito más lo de la dinámica, porque entonces tenemos ya nuestro esquema más completo. Aquí nos pude quitar las rayas, pero tenemos, por ejemplo, este caso de esta familia, donde tenemos 3 generaciones. Tenemos el caso de que existe entre Roberto y Sabrina una ambivalencia bastante fuerte, quiere decir que a veces están bien, a veces están mal como padres. Está ambivalente también Roberto con Yareni, es un ambivalente débil, o sea, no hay una buena relación tampoco. Existe también una ambivalencia de Roberto con Isaí, y hay positivas entre Isaí y Sabrina, y entre Sabrina y Yareni también es débilmente positiva. O sea, la dinámica de esta familia es débil en cuanto a cuestiones positivas y es fuerte y tiene a la tendencia de la ambivalencia, ¿no? O sea, que pueden estar presentando una crisis, y la crisis en este caso está centrada en Isaí por un bajo rendimiento escolar. Y aquí tenemos un ejemplo de una relación negativa, ¿no? Que es entre Roberto hijo y Roberto padre, ¿no? Es una fuertemente negativa, solamente es negativa. Esto lo vamos detallando también conforme vamos haciendo más entrevistas y ya conforme nos vamos metiendo un poquito más en la terapia, pero así de inicio podemos sacar esta parte de la dinámica familiar a través de este esquema que
que se hace un poquito más sencillo de imaginar. Este es otro ejemplo donde tenemos que es una familia que tiene los límites y las fronteras bastante permisivos, donde hay una ambivalencia entre Esperanza, que es la mamá de Carmen, y también hay una ambivalencia que se repite entre Carmen y Esperanza hija, que es fuertemente ambivalente. O sea, hay días en los que se llevan bastante bien o días en los que se llevan bastante mal, en donde vemos que Esperanza se siente aislada completamente de la familia, casi fuera de la familia, y vemos que Mauricio es un papá completamente ausente, también casi fuera de la familia, y que es negativa la relación que guarda con su hija, con Esperanza, ¿no? Entonces son algunos otros ejemplos de este famoso FD. O voy a uno un poquito más complejo, que es de otro de los casos que les pongo como ejemplo. ¿Y lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer rápido, y por eso les puse este ejemplo. Solo me van a disculpar la dislexia que de repente tengo. Es una nota y que es de nivel institucional, de algún instituto por ahí. El motivo de consulta fue por presentar alteraciones de aprendizaje desde el inicio de la escolaridad, con dificultad para retener información y adquirir nuevos conocimientos. Tuvo que cursar el 4º año de primaria sin avance de grado en este ciclo escolar por falla en evaluaciones y conocimiento. También refiere que presenta alteraciones del lenguaje. Y entonces describimos un poquito que eso lo hice en la primera entrevista: es familia reconstituida con evento de contracción por separación de padres biológicos, padre biológico con pollo y distanciamiento, contrayendo la función y rol de la pareja. Aquí me faltó, que es agregar la pareja, contrayendo la función y rol parental, la pareja actual de la madre. Familia que por su ciclo vital se encuentra en plataforma de colocación. Aquí es por Duval, no por Gaiman, discúlpenme, que está semi-integrada. Por su desarrollo es moderna. Esto ya es otro tipo de clasificación. Por su demografía urbana. Y ya es más específicamente hablando de la dinámica familiar, por estructura, roles y funciones de padre biológico, tienen problemas o están en una disfunción de la dinámica familiar, así como problemas que existen entre la comunicación, ya sea entre los integrantes actuales de la familia y la dificultad de procesos como la resolución de problemas. Entonces, una nota de medicina familiar realizada en una consulta de 15, 20 minutos que aproximadamente que me llevó y que pude hacer. Digo, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Es cuestión de estar practicando y de ir agarrando las herramientas, ¿no? Y ir poniéndonos a prueba también. Por último, perdón que no puedo quitar todos estos tachones, creo que sí se puede, aquí están. Para concluir, les puedo decir, bueno, que las crisis familiares o la crisis familiar, aunque es dolorosa, va a representar siempre una oportunidad de transformación y de evolución de la familia. Y que nuestro papel como médicos familiares no es solamente atender los síntomas físicos, sino mirar de manera integral en la complejidad de los vínculos, detectar señales de alarma y acompañar a las familias en el proceso de reconstrucción de su equilibrio o en la recuperación de su funcionalidad. Es importante que reconozcamos la importancia de la dinámica, la tipología, los recursos internos y las herramientas que existen como tal de la medicina familiar, así como los modelos de intervención para volvernos agentes de cambio y de esperanza en las familias, ya que una intervención oportuna puede significar la diferencia entre la ruptura o el fortalecimiento de una familia. Y hay que recordar que como médicos familiares no trabajamos solo con enfermedad, lo repito nuevamente, sino con historias de vida, relaciones y vínculos. Nuestro compromiso va a ser acompañar, orientar y sobre todo humanizar la atención en los momentos más difíciles. Y les dejo una frase de uno de mis terapeutas favoritos, que es Bill O'Halloran, que es: no necesitamos entender completamente el problema para comenzar a encontrar soluciones. Con esto, pues, agradezco mucho la invitación a la sesión del día de hoy, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues los escucho. Bueno, agradecerle al doctor su ponencia, por su tiempo y por haber compartido estos conocimientos con todos nosotros. Tenemos unas preguntas del auditorio. Le hago llegar la primera pregunta, doctor. Es de la Adelante. doctora Gabriela González Palomares, que dice, ella pregunta si en el 4º nivel de intervención existe algún instrumento de medicina familiar para poder apoyarle a la familia. Ok, pues yo les presenté herramientas que son lo que nos pueden apoyar en ese 4º nivel de intervención, porque ya tenemos que tener estudiadas en nuestra familia. Existen instrumentos para medir si nuestra familia está en crisis o no, como es la escala de Hamilton,
para crisis familiares y que nos dice el riesgo de que exista una enfermedad. Y nos podemos valer también de otras escalas para ansiedad, para depresión, pero en general les presenté ahorita 3 herramientas que nos pueden ayudar en este 4.º nivel de intervención. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta es del doctor Lacrosse. Dice, ¿cuáles son los retos del médico de familia para lograr una adecuada intervención familiar con las limitaciones de la institucionalidad? 15 minutos, 15 minutos para lograr llegar al origen de los síntomas que pueden estar asociados a la dinámica familiar. No entendí muy bien la pregunta. Bueno, limitaciones. Aquí está. Los retos, pues, la verdad es que de los retos que tenemos que enfrentarnos es atrevernos a hacerlo. Sí tenemos muy limitado en la manera institucional, pero recordemos que no somos médicos institucionales, que lo podemos llevar también a nuestra práctica privada, pero inclusive hasta institucionalmente, el reto es que lo intentemos. Yo creo que siempre va a ser el principal reto que lo intentemos, porque si nos dejamos vencer, por decir, tengo 15 minutos y solo me voy a enfocar al síntoma y no me voy a enfocar a qué otra cosa puede haber detrás, jamás lo voy a lograr, ¿no? Y la otra, dar continuidad es uno de nuestros retos, ¿no? Porque a veces podemos estar viendo a nuestro paciente cada mes y viene por lo mismo, está bien, siguiente te dejo el mismo medicamento y no. Y a lo mejor si me aventuro quizás en ese reto de buscar algo más, a pesar de que mi paciente me diga que hoy vengo bien, si me aventuro a buscarle algo más, puedo encontrar o empezar a estudiar a su familia. Muy bien, bien. El tiempo es corto y estamos llegando al final de nuestra sesión. Le agradecemos al doctor por su tiempo, por sus conocimientos, por su experiencia y a cada uno de ustedes por haber asistido a este webinar. Nuevamente, doctor, muchas gracias. No sin antes decirle que su certificado de reconocimiento y agradecimiento por su participación en este webinar del mes de agosto de 2025 se lo estaremos haciendo llegar en la brevedad a su correo electrónico, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. También gracias a todos por asistir a esta sesión de webinar de Huayna Perú y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches con todos.